Juan capítulo 20 nos dice la Escritura que el primer día de la semana María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces corrió y vino Simón Pedro y al otro discípulo, al cual amaba Jesús, y les dice: han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo y vinieron al sepulcro, y corrían los dos juntos, mas el otro discípulo corrió más presto que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos echados, mas no entró. Llegó luego Simón Pedro siguiéndole, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos echados. Ya estuvimos viendo la disposición y fortaleza de María para atender las necesidades de Cristo. Se nos dice en el texto que acabamos de leer que fue muy temprano, cuando era aún oscuro. Y esto a pesar de los inconvenientes para su seguridad que había en el contexto, porque sabemos que eran los días de fiesta, que todo estaba lleno de gente que venía de distintos lugares del país, y por lo tanto había la sensación de que la seguridad no era lo más conveniente. Sin embargo, también estuvimos viendo que pocos fueron tan profundamente unidos al Señor como lo fue esta mujer, de manera que como se le perdonó mucho, su amor por Cristo también era mucho. Conocía perfectamente de dónde había sido rescatada y por tanto fue consecuente con el amor de Cristo hacia ella. Siempre dispuesta, siempre atenta, tanto en la ayuda económica que nuestro Señor necesitó durante sus 3 años y medio de ministerio, como el estar a los pies de la cruz cuando el Señor estaba agonizando, como ahora que se dirige temprano al sepulcro para visitar a su Maestro y terminar de hacer todo aquello que por causa del día de reposo no dio tiempo a terminar, cuando tanto José de Arimatea como Nicodemo no pudieron terminar de hacer con el cubrimiento con las especies del cuerpo del Señor. Dice Juan Carlos Rail: ¿cómo es que hay tantos que profesan ser cristianos y hacen tan poco por Cristo? ¿Cómo es que hay tantos cuya fe y cuya gracia sería inhumano negar, y que hacen tan poco, dan tan poco y se esfuerzan tan poco por promover las causas de Cristo? Estas preguntas solo se pueden responder de una forma: todo se debe a una escasa conciencia de nuestra deuda con Cristo. Cuando no se siente el pecado, no se hace nada. Cuando el pecado se siente un poco, se hace un poco. Y en aquellos que son profundamente conscientes de su culpa y están convencidos de que sin la sangre y la intercesión de Cristo merecerían hundirse en lo más profundo del infierno, son quienes gastan y se gastarán por él, pensando que nunca podrán hacer lo suficiente como para alabarle de forma completa. Esta es una verdad evidente. Los que pensamos que Cristo no hizo prácticamente nada, pues no haremos nada. Los que pensamos que Cristo hizo un poco, pues haremos un poco. Y los que pensamos que realmente nos rescató de una muerte segura, pues haremos en consonancia con lo que entendemos que Cristo ha hecho por nosotros, y por lo tanto el amor se manifestará en ese sentido. Servir a Cristo no es mantener una idea romántica de querer ir a la selva del Amazonas a predicarle a los indígenas del lugar como si se tratase de una aventura, donde le podemos incluir música de fondo para que nos haga llorar y parecer que entonces servimos más a Cristo. Servir a Cristo, según la Escritura, es servir a nuestra generación, es atender las necesidades de nuestro hogar, de nuestra iglesia, de nuestro contexto, es corresponder a la labor que cada uno de nosotros tiene asignada en medio de donde Dios le ha puesto, donde tiene que ser consecuente con el Evangelio que hemos recibido. Eso es honrar a Cristo, es hacer lo que tenemos que hacer en el contexto donde Dios nos ha puesto. Si nos fijamos en los ejemplos que nos muestran las Escrituras, podremos ver que no existe esa vida o esa idea espiritualoide y romántica que tienen muchos de lo que es servir a Cristo según la literatura religiosa.
sino que vemos a hombres y mujeres que sencillamente están trabajando en el contexto donde Dios les ha puesto y están siendo coherentes con la enseñanza que encontramos en las Escrituras, en sus principios, de manera que pueden aplicarlos a su vida. Eso es servir a Cristo, esto es honrar a Cristo. Esta es la idea que nos marca la Escritura y el objetivo que la Escritura nos muestra. Hoy, primer día de la semana, ¿qué tiene que hacer María? Lo primero que María piensa es en asuntos prácticos. No dio tiempo a terminar de atender al Señor porque llegaba el día de reposo. A pesar de que le cubrieron con mirra y aloes y le envolvieron su cuerpo, todavía se pueden hacer más cosas para prevenir la putrefacción del cuerpo de Cristo. Hoy hay que terminar el trabajo que quedó pendiente, y esto es lo que nos muestra María con su ejemplo. Vemos cómo los personajes distintos que aparecen en las Escrituras siempre están ocupados en hacer lo que tienen que hacer. Cosas concretas, cosas específicas, cosas que ayudan en medio de su generación, cosas prácticas, cosas que nos vienen como ejemplo de aplicar los principios bíblicos. Por lo tanto, quitémonos de la idea, de la mente la idea romántica que se predica en muchas iglesias y que muchos quieren hacer, como si servir a Cristo solamente fuera ir al Amazonas a predicar a los indígenas, ir al África profunda a predicar a los que están allí. No. Hay muchas cosas que hacer a nuestro alrededor, en nuestras responsabilidades, porque todos nosotros no nos podemos ir a África a predicar, pero sí que todos nosotros, en el contexto donde Dios nos ha puesto, tenemos una labor ingente que hacer, siendo buenos discípulos de Cristo y honrando a Cristo en medio de nuestra generación. Nuestro método de estudio hoy va a ser un recorrido por el texto que nos ocupa, y en sucesivos sermones iremos viendo mucho más a fondo las implicaciones espirituales de todo cuanto nos está exponiendo la Escritura. Así que hoy vamos a ir versículo por versículo viendo algunas de las enseñanzas que nos está mostrando las Sagradas Escrituras. Encontramos a María en primer lugar, que se dirige al sepulcro, pero cuando se aproxima puede ver algo de lo que ha ocurrido. El versículo primero de Juan, el capítulo 20, nos dice que María vio la piedra quitada del sepulcro. Esto es lo primero que ella vio en la distancia. Los textos paralelos de Mateo nos dan más luz sobre lo que había ocurrido para que la piedra fuese quitada. Y allí nos dice que hubo un gran terremoto, en Mateo 28:2, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra de la puerta y se sentó sobre ella. Hendrickson, comentando el texto de Mateo, dice: en relación con la presencia del Señor, sus poderosas obras redentoras y la manifestación de su ira derramada sobre los enemigos de su pueblo, las Escrituras hacen frecuente mención al hecho de que ocurran terremotos. Es como si el terremoto quisiera decir: el Señor está hablando. No olvidemos que hubo terremotos cuando Dios dio la ley en Sinaí. Hubo un terremoto en la muerte de Cristo. Y aquí en la resurrección de Cristo repentinamente hubo también un terremoto. La causa del temblor, sigue diciendo Hendrickson, fue el descenso desde el cielo del mensajero especial de Dios, un ángel que hizo deslizar la gran losa que cubría la entrada de la tumba. Como resultado, el pesado bloque quedó tendido en tierra y el ángel estaba sentado sobre él para simbolizar el triunfo de Cristo. ¿Por qué el ángel tuvo que quitar la piedra? Dice Hendrickson, no fue para que Jesús pudiera salir del sepulcro, sino para que las mujeres y los discípulos pudieran entrar. Por lo tanto, vemos aquí cómo la acción de Dios se manifiesta, no para evidenciar lo fuerte que es el cielo quitando una piedra, sino para que los incrédulos corazones de los discípulos pudieran ver la resurrección. Allí no estaba ya Cristo. Pudieran ver la resurrección. Lo hace para fortalecer la fe. En cuanto a los guardias que nos cita Mateo y que habían sido puestos a petición del Sanedrín para evitar que los discípulos robasen el cuerpo de Cristo y dijeran que había resucitado, se nos dice de todos estos guardias que tuvieron gran miedo. El texto original usa unas palabras derivadas de la misma raíz para describir tanto la reacción de la tierra como la de los guardias. Es decir, la tierra tuvo un terremoto espantoso, y utiliza la misma palabra para definir lo que hubo en el corazón de los guardias. Quedaron espantados con lo que allí estaba ocurriendo. Temblaron de miedo por lo que allí estaba aconteciendo. Estaban tan sobrecogidos de terror que si alguien hubiera estado presente en aquella escena difícilmente hubiera adivinado qué es lo que temblaba más, la tierra o los guardias. Por un momento permanecieron allí en un estado de confusión e impotencia absoluto. Estaban inmóviles, estaban como muertos.
Esto nos puede dar una idea de cuál es el impacto que un ser humano puede tener ante la presencia de un ángel. Muchos parece que todos los días tratan con ángeles y demonios y están tan tranquilos. Las veces que aparecen los ángeles en las Escrituras, el terror es espantoso. No cabe en la cabeza humana el presentarse delante de un ser angélico. Y esto nos lleva también a preguntarnos qué es lo que ocurrirá cuando los hombres se presenten delante de Dios, el Creador. No delante de una criatura como son los ángeles, sino delante del Creador. Estos hombres de la Guardia Romana, que por supuesto eran valientes, eran esforzados, habían asistido a 1000 batallas, estaban curtidos para no tener miedo de nada ni de nadie, se quedan petrificados, inconscientes, y cuando toman conciencia de lo que ocurre, huyen despavoridos. No eran gente como nosotros que nos asustamos cuando vemos una araña y salimos corriendo. Era gente que había estado en guerras, que había descuartizado cuerpos, que estaba habituado a lo peor de lo peor que uno se puede imaginar. Y estos guardias valientes salieron huyendo aterrorizados. El gran Sanedrín, con su poder, ejerciendo el pensamiento único, es decir, todos tienen que pensar lo que ellos, y si no piensan lo que ellos, acabas como Cristo. Esto es lo que pasa en medio de las sociedades cuando hay un pensamiento único, que te tienes que unir al pensamiento, porque si no, acabas en la cuneta. Este Sanedrín hizo que Pilato pusiese la guardia y pusiese una losa pesada en la entrada del sepulcro con un sello para impedir que cualquiera pudiera violar la entrada y para impedir que ninguno de los amigos de Cristo pudiera sacar el cuerpo de noche y entonces decir lo que Cristo evidentemente había dicho durante tantas ocasiones, que iba a resucitar el tercer día. De manera que toda esta demostración de fuerza que pusieron el Sanedrín con la losa, el sello y la guardia fue completamente inútil delante del poder de Dios. Aquí se vuelve a manifestar lo que el Señor en el Salmo número 2 había aventurado a decir, había profetizado que ocurriría: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Con lo cual el propósito de Dios respecto a la salvación de su cuerpo, nada ni nadie pudo impedirlo. Nada ni nadie pudo impedir que Cristo muriera, y vemos cómo organizó Dios toda la trama de fondo a través de su providencia, para que Cristo fuese llevado a la muerte de la manera en que tenía que ser muerto aquel que iba a hacer expiación por el pecado, y nada ni nadie pudo impedir la resurrección de Cristo y los eventos que sucedieron en su resurrección. Esto nos muestra cómo la resurrección de Cristo del sepulcro y el fuerte terremoto que lo acompañó estaba siendo una expresión de el Padre de nuestro Señor Jesucristo aceptando el sacrificio de Cristo como la satisfacción completa por el rescate de los pecados de todos aquellos que buscan refugio en Él. La resurrección vino a aceptar el sacrificio perfecto de nuestro Señor. Fue el cumplimiento fiel y final de todas sus promesas en cuanto a la redención. Vemos por tanto en las Escrituras que hay una ley, vemos que hay un juez y vemos que hay un día del juicio. Absolutamente nadie escapará de aquel gran día. Todo lo que el hombre haya hecho en su vida, todo lo que el hombre haya pensado, todo lo que el hombre haya omitido en su deber, no solamente lo que haya hecho mal, sino lo que no haya hecho que debería haber hecho, todo quedará manifiesto. Los libros se abrirán, dice la Escritura, y el juez comenzará a dictar sentencia. Esta es la advertencia continua a la que nos llevan las Escrituras. No hay escapatoria para evadirse de aquel gran día. Pero sigamos con la secuencia de nuestros hechos. Al parecer María fue la primera en darse cuenta de que la entrada de la tumba estaba abierta. No llegó a acercarse a la tumba, sencillamente pudo comprobar que la piedra que debía cubrir la entrada no estaba en su sitio. Esto le llenó de temor y se fue corriendo para avisar a los discípulos sobre lo que acababa de ver antes de llegar al sepulcro. Dice el versículo 2 que entonces corrió, cuando vio la piedra que había sido quitada, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, que evidentemente es Juan, y les dijo:
se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Esta es la deducción rápida a la que ella llegó. Fijaos que no pensó en la resurrección. Nada. Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. En el resto de los evangelios, especialmente en Mateo, se nos añaden más datos sobre esta cuestión. Y los malintencionados en decir que la Escritura se contradice cogen los textos para enfrentarlos, pero nosotros encontramos que hay una armonía en todos los textos que aparecen en las Escrituras. Allí se nos marcan algunos aspectos que debemos tener en cuenta. En primer lugar, ya sea que María fuese delante de las otras mujeres con quienes acudió al sepulcro, o bien que viese mejor que el resto porque era oscuro, ella parece haber sido la primera en darse cuenta de que la piedra había sido quitada. No le hizo falta llegar a los pies del sepulcro para deducir esto, sino que a la distancia lo vio. En segundo lugar, lo que también nos expone el texto es que estaba tan emocionada, por decir algo, estaba tan incontrolada en lo que estaba viendo, que se apresuró a dar a conocer a los apóstoles la situación. De ahí que ella no pudo ver al ángel, a quien sí vieron el resto de mujeres. Pero ella, en su frenesí, rápidamente cuando vio que la losa de la entrada estaba quitada, fue corriendo a avisar a los discípulos. En tercer lugar, también destaca el hecho de que después de la salida apresurada de María, el resto de mujeres se acercó a la tumba, pero sin saber muy bien qué es lo que se iban a encontrar. Simplemente quisieron cerciorarse de qué es lo que estaba pasando allí en aquellos momentos, cuando, a pesar de haber sido puesta la guardia, que ya no estaba, y la losa en la entrada, que ya no estaba, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Se acercaron, por tanto, a ver. En cuarto lugar, María hizo muy probablemente un largo camino hasta la casa de Juan antes de que las otras mujeres salieran de la tumba con el mensaje que el ángel les había dado. Y luego veremos cómo encaja en otros sermones toda esta escena en la situación de María. Lo cierto es que había bastante confusión en los corazones de estas mujeres sobre lo que estaba aconteciendo. Era algo que les descuadró por completo. Ellas esperaban ver la tumba con la guardia y la losa en la entrada, y nada de lo que ellas imaginaron que debía haber, y no lo imaginaron. Realmente estaban seguras de que eso es lo que tendría que haber, porque así había sido dispuesto. Sorprendidas se encontraron con todo lo contrario. ¿Por qué hay esta confusión entre ellas y en sus corazones? ¿Por qué hay esta confusión al ver la losa que ha sido quitada de su sitio y que el cuerpo de Cristo no está? La respuesta la encontramos en la secuencia de los hechos. Y los hechos nos dicen que, a tenor de cómo ellas actuaron en respuesta a lo que vieron, no comprendieron en absoluto la enseñanza de Cristo. No comprendieron todo lo que les habló acerca de la resurrección. No llegaron a entender de qué les estaba hablando Cristo. Porque cuando llega la prueba para su fe, estuvieron a merced de sus emociones y no estuvieron basados en la palabra de Dios. Ese es un dato destacable. María de inmediato va a avisar a Pedro y a Juan. Nos tenemos que preguntar, ¿y por qué corre directamente a avisar a Pedro y a Juan y no al resto de los discípulos? Estos dos discípulos parecen haber estado más cerca del Señor que los otros apóstoles, y entendemos que esa es la causa por la que María se dirige directamente a ellos. Recordemos que ellos estaban entre el grupo de los 3 más íntimos que estuvieron con Cristo, por ejemplo, en el monte de la Transfiguración. Fueron ellos 3 también, junto con Santiago, Juan, Pedro y Santiago, quienes fueron más adentro con el Señor en el huerto la noche que Él estaba orando intensamente previo a su muerte. Los dos también, Pedro y Juan, habían sido testigos directos del Señor cuando estaba detenido. No olvidemos que Juan fue quien introdujo, a través de una amiga suya que tenía en el pretorio, introdujo a Pedro, y no olvidemos que Pedro vio perfectamente todo lo que estaban haciendo con Cristo, porque él fue quien le negó, y luego Cristo, cuando salió del lugar donde estaba, le miró fijamente, y es entonces cuando nos dice la Escritura que Pedro lloró amargamente por aquella traición que había hecho con su amigo. No tenemos constancia, pero no sería muy aventurado decir que habían pasado la noche juntos en la casa de Juan, porque Pedro evidentemente estaría destrozado con su negación, y Juan ya sabemos que estaba atendiendo a la madre de nuestro Señor cuando él le dijo que la atendiese en su casa. De manera que cuando el domingo reciben la noticia por boca de María, estaban juntos. Y juntos
ante la noticia de María, salen corriendo con todo lo que les daba de sí sus fuerzas para verificar lo que María les había contado. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Cómo puede ser que hayan robado el cuerpo de un muerto? ¿Cómo puede ser que esto haya ocurrido? ¿Cómo puede ser que lo que nosotros más valoramos, entre comillas, resulta que ha desaparecido del lugar donde decentemente han depositado su cadáver? Esta es una escena muy interesante que tiene aplicaciones prácticas para nosotros, ya que nos muestra que el amor debe ser regulado por la fe y que la fe debe tomar su sustento de la palabra de Dios, no de las emociones. Porque si toma su sustento de las emociones, hacemos como María, interpretamos las realidades como a nosotros nos da la gana, o hacemos como Pedro y Juan, que dan cobijo y atención a unas palabras que vienen de la emoción, no de hechos concretos basados en la palabra de Dios. Claro que la palabra de Dios, por medio de Cristo, que les había sido dada, de que resucitaría al tercer día, para ellos había desaparecido por completo. Al tercer día resucitaré. Llega el tercer día. Y ellos no están esperando la resurrección. Es más, van a la tumba e interpretan otra cosa completamente distinta de lo que sería razonable de aquellos que han estado 3 años y medio con Cristo, escuchando directamente del pastor de los pastores todo lo que de su boca salía respecto a cómo se llevaría a cabo el plan de la redención. El afecto de María por el Señor no se puede dudar, pero desde luego su fe no estaba siendo ejercida correctamente de acuerdo a lo que se espera de aquellos que han conocido la verdad. Por eso tenemos que orar al Señor para que nos dé entendimiento. No solamente que nos haga saber de memoria todos los capítulos de las Escrituras, que lo podamos repetir como papagayos y que incluso seamos conscientes de algunos principios. El asunto es luego esos principios cómo se aplican. Porque podemos tener un conocimiento intelectual de las Escrituras desbordante, pero si no sabemos cómo se aplican, somos unos auténticos ignorantes. No podemos ser de utilidad ni para nosotros ni para donde Dios en su providencia nos ha puesto. María había juzgado los hechos a la vista de sus ojos. La piedra había sido quitada y a partir de ahí ella llega a sus conclusiones. Alguien ha estado allí y se había llevado el cuerpo del Señor. Esas son sus conclusiones. Pero de las palabras de Cristo no hace mención. De manera que en su actuación rápida nos muestra que no había entendido las palabras del Señor respecto a su resurrección. 3 años y medio escuchando y no había entendido. María suponía que Cristo todavía estaba bajo el poder de la muerte, porque es lo que ella esperaba encontrar cuando llegase a la tumba, a Cristo sepultado. A pesar de que él declaró repetidamente que resucitaría el tercer día, sus palabras no fueron tomadas en consideración. Y esto nos muestra de qué manera cuando el Evangelio nos es expuesto y nos es enseñado ciertos principios para aplicar en nuestras vidas con cosas concretas y se nos machaca y se nos machaca y se nos machaca. Luego viene la prueba y parece que nadie ha estado en la iglesia durante los últimos años. Parece que nadie ha asistido. Parece que en los momentos de prueba, cuando realmente hay que aplicar la enseñanza, la respuesta que se le da a la situación de prueba por la que estamos atravesando es idéntica a la que le da un impío. Por lo tanto nos preguntamos qué es lo que hay en el corazón cuando nos disponemos a escuchar la palabra de Dios para no entenderla. No puede ser eso fruto de que no traemos frutos de alabanza que confiesen su nombre, de que no traemos nuestros sacrificios espirituales, de que no estamos en sintonía con Dios, de que no prestamos atención a su palabra y que desde luego cuando se nos predica la palabra pensamos que es para este o para el otro de más allá y no pensamos que es para nosotros, porque a tenor de lo que hacemos en las pruebas es bastante sorprendente. Debemos por tanto rogar con tesón a Dios que nos sea dado entendimiento para que cuando nos lleguen las pruebas, que nos llegarán a todos, sea de una manera o de otra, pero a todos nos llegarán las pruebas y a todos nos llegarán los juicios, a todos, que seamos conscientes y consistentes con nuestra profesión y elección. Nosotros somos creyentes y ¿qué se espera cómo debe actuar un creyente? Es sorprendente cómo actuaron los impíos, porque los impíos sí que se creyeron que Cristo iba a resucitar de los muertos y pusieron medios para evitar que eso ocurriera. No sea, evidentemente ellos no creían en la resurrección,
Muchos de los fariseos evidentemente no creían en la resurrección, pero pusieron los medios para que nadie pudiese robar el cuerpo y luego decir que había resucitado. Por lo tanto, se aseguraron con la losa, con el sello y con los guardias de que eso no iba a ocurrir. Actuaron en consecuencia. Pero ¿cómo actuaron los creyentes? Como si jamás hubieran estado con Cristo, lo cual es bastante penoso. Y es más penoso cuando nos examinamos a nosotros mismos y vemos que caemos exactamente en lo mismo que cayeron los discípulos y que cayó María, como si nunca hubiera estado con Cristo. Ahora, a la hora de decir que somos cristianos, somos muy valientes. En la prueba, el valor ha desaparecido. No estamos. ¿Por qué María llegó a la conclusión de no sabemos dónde le han puesto? ¿En qué estaba pensando María? ¿Qué movía su corazón después de darnos un ejemplo innegable de valentía y de fortaleza y de estar ayudando al Señor, ayudando al ministerio, esforzándose, teniendo su cabeza en su sitio y desarrollando todas las actividades que desarrolló durante el ministerio, durante la muerte y ahora en la resurrección de Cristo? ¿Qué había en su cabeza? Pues aquí lo que vemos es lo que ocurre cuando descansamos en nosotros mismos. Yo. Cuando somos yo y luego después yo, nos ocurren estas cosas. Cuando no miramos con los ojos de la fe lo que nos está aconteciendo y cuando no aplicamos principios, evidentemente el yo es inmenso, no cabe en este espacio. Una de las razones por la que nos ocurre esto es porque no atendemos a Dios ni le conocemos tal y como Él se revela en las Escrituras. Porque nosotros esperamos que Dios actúe de acuerdo a lo que nosotros creemos y queremos que actúe. Pero Dios no actúa de acuerdo a lo que nosotros queremos. Actúa de acuerdo a lo que Él, en su palabra revelada, nos manifiesta. De ahí que continuamente se nos inste a que profundicemos en las Escrituras, a que estudiemos las Escrituras, a que investiguemos las Escrituras, porque por ellas se nos muestra toda la voluntad revelada de Dios. Nos podríamos evitar muchos problemas y dificultades, muchas frustraciones y desconsuelos si conociéramos mejor a Dios y estuviésemos atentos a cómo Él se muestra actuando a lo largo de la historia con base en las Escrituras. Si Él es muy transparente al decirnos cómo actúa, el asunto es que nosotros queremos que actúe de otra manera y por lo tanto malinterpretamos conscientemente lo que Dios dice en su palabra. Sigue diciéndonos nuestro texto en el versículo 3 que salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Las noticias de María, desde luego, las noticias que María había llegado eran tan sorprendentes que los dos discípulos se levantaron a la vez para verificar que realmente era lo que María estaba diciendo. Y la pregunta que nos seguimos haciendo es, ¿por qué razón no estaban esperando el cumplimiento de todo lo que el Señor les había anunciado respecto a su resurrección? ¿Por qué no estaban con expectación esperando el día de la resurrección que tantas veces el Señor les había recordado? Pues la respuesta es bastante triste. Los discípulos no terminaron de creerse las palabras de Cristo, porque si lo hubieran hecho, hubieran estado en este primer día de la semana con otra disposición, cuando realmente les sorprendió el que Cristo no estuviera en la tumba. Les sorprendió que Cristo no estuviera en la tumba, que es precisamente lo que Cristo les había anunciado. Lo más probable es que ellos le preguntaran a María, ¿estás segura de que el cuerpo no estaba allí? ¿Estás segura de lo que nos estás contando? Pero todo lo que María podía decirles es que la piedra no estaba en su lugar. Eso es la única información que María tenía. Y al entender, por tanto, los discípulos que María no había visto el sepulcro, no había visto el sepulcro por dentro, pensaron que lo mejor era ir a verlos ellos mismos. Querían ver qué es lo que había ocurrido y, por lo tanto, salimos corriendo. Sorprendentemente podemos contemplar aquí la providencia de Dios. Recordad que de acuerdo a la ley mosaica, una mujer no tenía derecho a dar testimonio. El testimonio de una mujer no valía absolutamente para nada. Y la verdad no se puede establecer con menos de 2 testigos. Y aquí tenemos a los 2 hombres necesarios, Pedro y Juan, como testigos oculares, como los que vieron. Por eso Juan en su Evangelio dice, lo que hemos visto y oído, lo que oyeron nuestros oídos, lo que vieron nuestros ojos, tocante al verbo de vida, eso es lo que os exponemos, lo que hemos visto. Es decir, tenemos testigos que verifican y confirman la verdad de los hechos. Pues aquí tenemos cómo Dios utilizó su providencia para que estos 2 hombres, Pedro y Juan, fuesen testigos oculares de la tumba vacía y quienes nos detallan también el orden de la ropa que el Señor había dejado cuando resucitó. Corrían juntos, nos dice el versículo 4, pero el otro discípulo, Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro.
Esta es una evidencia de que los dos corrían completamente desbordados para saber qué es lo que estaba pasando con aquellas cosas que le había contado María. ¿Quién sabe qué pensamientos vendrían a sus mentes mientras corrían? ¿Se acordarían de que el Señor ya les había anunciado que resucitaría? ¿O estaban completamente expectantes para saber quién había sido capaz de sacar el cuerpo muerto de nuestro Señor Jesucristo de su tumba? En cuanto a la razón física de que Juan corriese más, algunos comentaristas están de acuerdo en que Juan era más joven que Pedro y por lo tanto su fortaleza física le permitió llegar antes que Pedro al sepulcro. Sin embargo, no podemos dudar de que también hay un significado espiritual en este detalle que nos dejan las Escrituras, y es que Pedro aún tenía su carga por la negación que había hecho de Cristo. Y por lo tanto, aunque uno no quiera, esto era una losa que a Pedro le pesaba, la negación terrible, diciendo con juramento y maldición que no conocía a nuestro Señor Jesucristo. Juan, por otra parte, era el único de los 11 que se encontraba en una situación de mayor intimidad con Cristo. Estuvo a los pies de la cruz de Cristo, estuvo atendiendo sus últimos momentos, y es a él a quien Cristo le adjudicó el cuidado de su madre. Lo que nos muestra en esta situación que dependiendo de nuestra relación con Cristo estaremos más dispuestos a cumplir con nuestro deber. Pedro lo cumplía también, pero iba a distancia. El primero que corría y con más fuerza y con más ímpetu para ver lo que había pasado era Juan, que precisamente es quien más atento estuvo a las necesidades de Cristo. Dice el versículo 5 que bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Juan no entró. El hecho también que nos queda registrado es que Juan se mantuvo a la puerta del sepulcro. Parece probable que después de asomarse y ver que el sepulcro estaba vacío, esperó a Pedro para entrar. De manera que los dos estaban presentes para ser testigos oculares de la situación en la que se encontraba la tumba, a fin de confirmar la verdad que ellos mismos estaban viendo. Y es así como también lo establece la ley. 2 testigos son necesarios para confirmar una verdad, y ahí tenemos a los 2 testigos que confirmaron la verdad sobre la resurrección de Cristo, sobre que la tumba estaba vacía. Si hubiera sido un ladrón o un enemigo de Cristo el que hubiera robado su cuerpo, no tendría ningún sentido el que quitase cuidadosamente los lienzos para dejarlos en el lugar donde estaba el cuerpo. El sentido común nos dice que habría sido más cómodo y rápido si alguien hubiera querido llevarse el cuerpo, llevárselo como estaba, envuelto en su sudario, envuelto en su lienzo, envuelto con todo lo que tenía y salir corriendo. Pero no fue así. Una enseñanza espiritual que también se esconde detrás de esta conducta de Juan, que se asoma al sepulcro para ver lo que hay y se detiene, se queda ahí. Juan desde luego no podría ver al Cristo resucitado, al Cristo que ya se estaba dando a conocer, mientras estuviera inclinado mirando dentro del sepulcro. Si tú miras dentro de una tumba, difícilmente vas a ver todo lo que hay alrededor. ¿Cuántos hay también que se comportan como lo hizo Juan respecto al hecho de saber si uno es verdadero cristiano? ¿Cuál es el método que usan muchos para saber si es un verdadero cristiano? Pues tratan de encontrar en sus propios corazones lo que les dé confianza para poder presentarse delante de Dios con lo que ellos mismos son. Pero esto es como si tratásemos de fondear un barco echando el ancla en la bodega del barco. Difícilmente va a poderse quedarse el barco sujeto en medio de una tempestad si el ancla la echamos en la bodega. El ancla la tenemos que echar fuera para que coja su sentido en el fondo del mar. De manera que la forma más segura de saber si estoy o no estoy confiando en Cristo no es mirar dentro de mí para ver si tengo fe, sino debo ejercer la fe. Es algo que va hacia afuera, no que mira hacia adentro. Juan estaba mirando hacia adentro, hacia el sepulcro, cuando lo que debería mirar es hacia afuera para ver todo lo que había acontecido. La fe, nos dice la Escritura, que es el ojo del alma, y el ojo no se mira a sí mismo. El ojo es para ver lo demás, no para verse a sí mismo. Porque si yo miro hacia adentro, probablemente voy a ver solo lo que vio Juan. Y Juan lo único que vio fueron las señales de la muerte. Allí estaban las señales de la muerte. Tengo que mirar al Cristo resucitado, que ha sido puesto por Dios para traer salvación y perdón de pecados.
Y es entonces cuando voy a encontrar la vida. Dice el profeta Isaías, el texto que leíamos en la introducción: mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Y es importante que esto lo tengamos en cuenta, porque nuestra base es lo que la palabra de Dios nos dice, no lo que siente nuestro corazón. De ahí que afirmemos y tengamos la doctrina de la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación nos la da Cristo, no me la da mi corazón, no me la dan mis emociones. Porque entonces un día seré salvo 7 veces y otros 7 años estaré completamente condenado, en función de cómo siente mi corazón. Pero nosotros descansamos en las promesas y en los pactos. Y un pacto no se puede romper. Y un pacto ha sido hecho en la eternidad, por el cual el Dios Trino ha dispuesto la salvación de su pueblo. Y ese pacto es inamovible. Ni mi pecado ni yo puede hacer que ese pacto se cambie. Muchos que no aceptan la doctrina de la seguridad de la salvación lo hacen porque descansan en ellos mismos y por lo tanto, dependiendo de cómo se sienten, entienden que son salvos o no. Pero la Escritura, repetimos, no nos habla de que somos salvos por lo que nosotros sintamos, por cómo yo me sienta, sino por la obra perfecta que Cristo hizo a nuestro favor. Y en esa obra nosotros no intervenimos, sino que interviene lo que Cristo ha hecho. Es Cristo quien interviene, no yo. Yo me puedo sentir español o marciano, pero ¿qué dice mi carnet de identidad? Que soy español. Entonces, independientemente de lo que yo sienta, yo me puedo sentir un marciano, pero yo soy español, porque la ley lo determina así. Y esto es lo mismo que hace Dios con sus elegidos. Él ha determinado quiénes son aquellos que se van a salvar y aquellos que son salvos. Por lo tanto, no depende de cómo yo me sienta, depende de qué es lo que Cristo haya hecho y qué es lo que Dios haya determinado en el origen de los siglos para la salvación de su pueblo. Evidentemente nosotros debemos ver que esto es así por nuestros hechos y por la obediencia a la fe que se debe manifestar en nuestra vida. Pero no perdamos de vista que no determina absolutamente nada que yo crea que soy salvo según mis emociones, cuando mis hechos dicen lo contrario. Yo no soy salvo por mis emociones, porque los hechos van a demostrar que evidentemente yo no estoy en Cristo. O que crea que no soy salvo según mis emociones cuando resulta que vivo piadosamente y confío en Cristo como mi Salvador. Aunque yo entienda que no merezco la salvación, es exactamente lo que tengo que entender, que no merezco la salvación, pero que Cristo ha muerto por mí. Por lo tanto, lo que para mí es imposible, por mis pecados y por mi situación delante de la ley, Cristo lo ha hecho posible delante de Dios, de manera que quedo justificado. Y eso es lo que me tiene que dar paz en mi corazón y lo que debe traer el gozo y la seguridad de mi salvación. Las situaciones en las que nos encontramos a Juan y a Pedro nos ilustran los diferentes temperamentos que puede haber entre los creyentes. Es decir, no todos somos iguales. Todos tenemos nuestra personalidad, nuestras inclinaciones, nuestras facultades. Unos tienen de una manera, otros de otra, nuestros dones. Fijaos que los dos corrieron al sepulcro. Juan, de los dos, era el más apacible, el más reservado. Juan se inclina en el sepulcro a ver lo que hay. Pedro, por el contrario, que es más apasionado, más impulsivo, el que saca la espada, el que le corta la oreja a aquel hombre, más ferviente, Juan no se queda mirando lo que hay fuera. Pedro no se queda mirando lo que hay fuera. Pedro entra en el sepulcro, se asegura de que lo que hay allí es lo que tiene que haber. Y es Pedro quien vio con sus propios ojos lo que había ocurrido. Y cuando Pedro está dentro, Juan también entra juntamente con él. Fijaos los corazones de los dos en este momento crítico. Los dos fueron llenos de miedos, de esperanzas, de ansiedades, todos estos sentimientos mezclados a la vez por ver qué es lo que había dentro del sepulcro. Sin embargo, fijaos también cómo cada uno actúa de acuerdo a su personalidad. Esto nos muestra de qué manera somos todos diferentes, pero de qué manera todos podemos trabajar de forma coordinada para cumplir con el servicio a Cristo que como Iglesia tenemos en nuestra responsabilidad delante de Él. Dios ha repartido sobre todos nosotros sus dones y capacidades, de manera que podamos contribuir con lo que Dios nos ha dado para el desarrollo del cuerpo de Cristo, la Iglesia, compuesta de muchos miembros, pero todos contribuyendo para un fin común. Unos predican, otros limpian, otros hacen arreglos en la página web, otros llevan a los hermanos a sus casas, otros atienden a las visitas, otros invitan a los que son nuevos. Cada uno aporta al bien común, pero todos tenemos un objetivo: contribuir en el servicio a los santos y transmitir el Evangelio de Cristo en el contexto donde Dios nos ha puesto. Dice Juan Carlos Rail
La Iglesia tiene algunos en sus filas que son como Pedro y algunos que son como Juan. Pero hay lugar para todos y hay una obra para que todos podamos trabajar. Por lo tanto, a todos se nos anima a que colaboremos en el cuerpo de Cristo, haciendo lo que cada uno tiene que hacer. Tenemos, por tanto, en nuestro sermón de hoy, el ejemplo que hemos recordado de María Magdalena. Tenemos la respuesta inmediata de Pedro y Juan, su ánimo pronto, su disposición a corregir lo deficiente, como a pesar de su falta de conocimiento, como a pesar de sus caídas, como a pesar de su incredulidad, Dios los usó para establecer la Iglesia. De manera que si miramos también nuestra situación, a pesar de nuestras caídas, nuestra falta de fe en muchos casos, de nuestra incredulidad en muchos otros, debemos también hacer como estos hombres hicieron, mirar hacia adelante y cobrar ánimo para servir a Dios en medio de nuestra generación, porque a esto hemos sido llamados. Vamos a terminar en oración.